Buenas noches, hermanos. Quisiera que me acompañen a Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice así la Escritura: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por tus misericordias para con nosotros. Porque hasta aquí, Señor, nos has sostenido y nos has guardado, Padre. Estás preservando nuestras vidas, Señor. Permítenos, Padre, seguir glorificando tu nombre, Señor. Seguir honrando a tu Padre. Tú eres digno de que te alabemos, Señor, que te adoremos. Y eres digno también, Señor, de que nuestros corazones estén apegados a ti, de que se gocen en ti, Señor. Nuestros corazones se alegren, Padre, en servirte y en amarte. Señor, enséñanos a través de tu palabra, instrúyenos, Padre, para estar firmes en la fe que se nos ha sido dada una vez y para siempre, para que podamos ser guardados, Señor, del maligno, para que podamos, Señor, ser guardados de toda obra mala, para que tú con tu Espíritu Santo nos capacites, Señor, para hacer las buenas obras que has preparado de antemano para nosotros. Enséñanos, Señor, y ayúdanos. Amén. Hermanos, si hay una de las cartas que expresa un fruto del Espíritu Santo más que cualquier otra, es la carta de Pablo a los Filipenses, y habla de un fruto en especial del Espíritu Santo, y es el gozo. Pablo dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y si ustedes se dan de cuenta, Pablo repite una y otra vez esta palabra, gozo o regocijo. Miren conmigo el capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Capítulo 2, versículo 2. Dice: completad mi gozo. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Versículo 27 dice: pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Y el capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y el versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El 2.29. Sí, dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Gracias, hermano. Tú dirás: ¿y qué importancia tiene esta palabra gozo
en la carta de Pablo a los Filipenses. Tiene mucha importancia, hermanos, el gozo, no solamente concerniente al contexto en el cual Pablo se encontraba, sino también para la vida de todos los cristianos. Siento que esta es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran las circunstancias o el contexto en el cual el apóstol Pablo se encontraba al escribir esta carta? ¿Dónde estaba? Preso. Miren, noten el capítulo 1, versículo 13. Desde el 12 vamos a leer. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo se encontraba encarcelado, y en aquellos tiempos, hermanos, los romanos, para encarcelar a un prisionero, no era que lo metían a un lugar y de allí los que los custodiaban se alejaban de él. Muchas veces estos encarcelamientos consistían en tener a un soldado atado a uno, encadenado a uno. Y no solamente eso, sino que en la misma celda tener otros soldados alrededor. Y no solamente eso, sino fuera de la celda tener más soldados custodiando a aquel que estaba encarcelado. ¿Y Pablo cómo se sentía? Gozoso. ¿Resulta extraño? Puede resultar un poco extraño, ¿no? Que Pablo en medio de esas circunstancias se encontrara gozoso. Pero en verdad no es extraño. ¿Por qué? El fruto del Espíritu es amor y gozo. ¿Por qué no resulta extraño? Porque este hombre que estaba encarcelado no era un simple hombre. Era un hombre salvado por la gracia de Dios, de tal manera que sus circunstancias no afectaban su relación para con el Señor. Y les escribe esta carta a los filipenses y ¿qué les dice? Gozaos, gócense, alégrense. ¿Y cómo han de haber recibido esta carta a los filipenses? Con gozo. ¿Cuál habría sido su reacción? A ver, espérense, ¿no? Este hombre está encarcelado y nos dice que nos gocemos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que este hombre, estando encarcelado, en esta carta que nos escribe, repite vez tras vez la palabra gozo cuando él está encarcelado? ¿Cómo puede ser eso posible? Tal vez nosotros que estamos sueltos, estamos sufriendo y estamos afligidos, pero él que está encarcelado, está gozoso. Parece una contradicción, ¿sí o no? ¿Cómo es que un hombre encarcelado, teniendo tal vez soldados a su alrededor, se encuentra gozoso? ¿Qué es el gozo, hermanos? Un fruto del Espíritu, sí. Pero ¿cómo podríamos describirlo? ¿Es una sonrisa en el rostro? ¿Es estarse riendo a cada momento, el gozo? ¿Qué es el gozo? Es una paz, sí, tiene que ver con paz, fortaleza, ajá, seguridad, confianza en la esperanza. Ya vamos acomodando más, vamos añadiendo firmeza. Todos esos adjetivos contribuyen para nuestra definición de gozo, pero falta algo esencial. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor. Depende del Señor y no de nuestras circunstancias. Entonces, el gozo es esa firmeza, esa confianza en la esperanza que el Señor tiene para con nosotros, pero está basada en Él, en su persona, en lo que Él es en sí mismo.
De tal manera que, hermanos, cuando un creyente, y todo creyente, tiene gozo, él se siente complacido o se siente alegre en lo que el Señor es para él. Y nada más. ¿Por qué? Porque el creyente solamente se tiene que sentir gozoso en el Señor y en nada más. Porque el Señor es todo. Nótese cuál es la definición de alegría o de gozo, si queremos llamar gozo a eso que tienen los impíos. ¿De qué depende su gozo? ¿Del Señor o de qué cosas? De sus circunstancias. Si ellos tienen una buena economía, ¿qué sucede? Alegres, están contentos, ¿sí o no? Si tienen una buena casa, también alegría. ¿Qué más? Si tienen un auto, si tienen buenos estudios, y etcétera. Una buena profesión, un buen carro. Entonces, su gozo depende de todas las cosas externas que ellos tengan. Pero, ¿qué sucede cuando una de estas cosas les es quitada? Se acabó la alegría, se acabó el gozo. ¿Por qué? Porque su gozo, su alegría aparente está basada en cosas efímeras o pasajeras que se destruyen. Diferente al gozo cristiano. O podríamos decir que es muy distinto, porque eso no es gozo, sino que lo que los creyentes tienen sí es verdadero gozo. Ellos no lo tienen, porque no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto no tienen el fruto del Espíritu en ellos. Lo de ellos es una alegría o algo pasajero, pero lo del cristiano es totalmente diferente, es un gozo permanente, no en las circunstancias, sino en el Señor de esas circunstancias. Es muy distinto. El hacer maldad es como una impresión al insensato, mas la sabiduría refleja al hombre de entendimiento. Dice, se gozan en el pecado. Dice otro proverbio que ellos no pueden dormir si no han hecho mal. No pueden descansar. Su alegría está basada en todas esas cosas, pero la del creyente está basada en el Señor. Nótese Pablo, hermanos. Pablo era el ser más digno de estar entristecido y afligido y angustiado. ¿Por qué? No solamente porque estaba encarcelado, sino por todas las cosas que él había pasado. Miren conmigo 2 Corintios. Capítulo 11. Versículo 16 dice: otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si algunos esclavizan, si algunos devoran, si alguno toma lo vuestro, si algunos enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Y ahí va a empezar a describirse cómo era en ese sentido ministro de Cristo. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
Hermano, si un hombre te presenta estas descripciones a ti y te dice que él está gozoso, ¿qué piensas de él? Está loco. Espérate, descríbeme de nuevo todo lo que estás diciendo de ti. ¿Son ciertas esas cosas de ti? Sí, son ciertas, pero me gozo. ¿Cómo? ¿Cómo es que te gozas? Regocijaos en el Señor. Miren lo que dice el mismo apóstol en el capítulo 7 de Corintios. Del versículo 4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y él las iba a mencionar más adelante. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Dice que él se gozaba en todo, de todas sus tribulaciones. ¿Por qué? Porque su gozo estaba en su Señor. Su alegría, si queremos llamarle así, estaba en su Señor. Su confianza, su esperanza estaba puesta en su Señor y no en lo que a él le pasaba. Y miren cómo él mismo lo dice en el capítulo 6. Versículo 3 en adelante dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Hermanos, si había un hombre más digno, o que tenía toda la prerrogativa de estar triste y afligido y angustiado toda su vida, ese era el apóstol Pablo. Si había un hermano nuestro que tenía que sentirse así, era Pablo. Cárceles, tumultos, varas, azotes, perseguido por los hermanos, por los incrédulos, y etcétera, etcétera. Pero él decía algo: como entristecidos, más gozosos, no, mas siempre gozosos. Siempre gozosos. Y estos hermanos habían conocido estas cosas del apóstol Pablo, porque Pablo siempre enviaba a un hermano querido al lugar al cual enviaba la carta, para que contase a estos hermanos a quien enviaba la carta lo que él estaba pasando, su ministerio. Y lo único que Pablo contaba acerca de su ministerio era que el Señor lo usaba para predicar el evangelio y muchos se convertían, pero algo más: todas las dificultades y tribulaciones que él pasaba. Y cuando envía esta carta a los hermanos en Filipo, les dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y es lo mismo, hermanos, para nosotros, que las cosas que suceden a nuestro alrededor no dependen para nada, para nuestro gozo, en ningún término. Nuestro gozo no depende de esas cosas, sino ya dejaría de ser gozo. Ya no sería un gozo en el Señor, sino sería una alegría que se pasa, vana, hueca. Pero el gozo que se nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo es un gozo indestructible, que permanece, que está allí por siempre. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu, y el Espíritu Santo va a morar en nosotros hasta el día de la redención.
Por tanto, este gozo va a quedar allí y va a crecer hasta el día de la redención. Y no solamente tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, sino también de otros hermanos en la fe. Miren conmigo Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, versículo 32 dice: pero traiga a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis. ¿De qué manera? Gozo. Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Se puede tener gozo en medio del sufrimiento, hermanos? Acá hay el ejemplo de Pablo y de los hermanos hebreos. El autor a la carta de los hebreos les dice: traigan a memoria esto. Cuando ustedes fueron iluminados, sucedieron algunas cosas con ustedes. Primero, ¿qué les dice? Sufrieron vituperio y tribulación y fueron hechos espectáculo. ¿Por qué? Estos hombres eran hebreos, eran judíos. Y todos aquellos hebreos y judíos que eran convertidos al cristianismo, ¿qué sucedía con los de su nación? Los desechaban, los despreciaban, los tildaban ya de gentiles y no querían tener ningún contacto con ellos. Pero no solamente habían sufrido esto, sino que también, ¿qué dice? Por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación. Compañeros, ¿cuáles compañeros? Sus hermanos en la fe, que muy probablemente habían sido encarcelados por la fe también en Cristo. ¿Y qué sucedía? Cuando ellos iban a visitar a sus hermanos, y estos que estaban siendo visitados habían sido encarcelados por ser cristianos, y que alguien vaya a visitarlos, ¿cuál era la deducción? A la cárcel, es cristiano. Pero estos hermanos, sabiendo esto, ¿qué hacían? Iban y visitaban a los hermanos. Y el autor les dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo es que puedes sufrir con gozo? ¿Cómo es que podemos sufrir con gozo, hermanos? Ajá, ver nuestras vidas conformándose a Cristo. Padecer. Ajá, soportaron eso con gozo. ¿Por qué? ¿Qué sabían ellos? ¿De qué tenían o de qué estaban entendidos? Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Entonces, ellos sufrieron de parte de los otros el despojo, el ser quitados sus bienes con gozo. ¿Por qué? Porque tenían una herencia perdurable en los cielos. Sufrían con gozo por la esperanza que estaba puesta delante de ellos. Por eso Pablo decía también: gozaos en el Señor. Como entristecidos, mas siempre como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es lo mismo. ¿Por qué? El gozo, hermanos, no estaba dependiente de las cosas que le sucedían a ellos, sino que estaba dependiente de su Señor. Y para que nuestro gozo, hermanos, sea destruido, ¿quién tiene que ser destruido? Cristo. Para que nuestro gozo decaiga y se venga al piso, ¿qué tiene que suceder? Cristo tiene que caer y venir al piso. ¿Pero va a suceder eso con nuestro Señor? Nunca. Ya no muere. Ya no muere, ya no puede morir. Es imposible. Ya murió de una vez y para siempre. Y ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Y con ese sacrificio nos ha dado gozo. Para siempre.
Estos hermanos hebreos sabían que su gozo permanecía a pesar de lo que ellos iban a sufrir. ¿Por qué? Porque era un gozo en el Señor. Otro ejemplo, Hechos capítulo 5. Hechos 5, versículo 40. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarle, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Qué había sucedido? Pedro y Juan habían ido a predicar, y en la primera instancia les habían dicho: no prediquen, cállense. Pero ellos ¿qué hicieron? Siguieron predicando. Y a la segunda vez ¿qué hicieron? Los tomaron y los encarcelaron, y entraron en consulta los sacerdotes y todos ellos. Y dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Cuántos azotes daban? 39. Ajá, para no faltar a la ley. Dice que después de azotarlos, les intimaron que no hablasen. Es decir, les dieron con vara o con los látigos. ¿Recuerdas esos que dicen los historiadores que tenían ganchos y púas? Y eso te desgajaba la piel. Y encima de eso, le dijeron: cállense, no hablen más. Les intimaron, les estaban persuadiendo a que no hablasen en el nombre del Señor. Y luego los pusieron en libertad. ¿Pero qué hicieron Pedro y Juan? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor, por causa de su Señor. ¿Cómo es que estos hombres, luego de haber padecido tales azotes, pudieron salir gozosos? ¿Cómo es eso? A nosotros a veces nos duele la cabeza o el estómago y alguna parte del cuerpo y estamos y cargados y no sabemos qué hacer. Pero estos hombres no habían sufrido un dolor de cabeza ni un dolor de estómago. Esos azotes eran durísimos, pero dice que salieron gozosos. Miren Mateo 5. Versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué deben de hacer cuando sucedan todas estas cosas? ¿Entristecerse o lamentarse? Gozaos y alegraos. Cuando les sucedan estas cosas, dice el Señor, gócense y alégrense. ¿Qué podríamos decir de eso? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es que me puedo gozar y alegrar si me están maltratando? Me están golpeando. ¿Por qué nos podemos gozar y alegrar? Por muchas razones. Primero, porque tenemos al Espíritu Santo y Él produce eso. También porque es por causa de nuestro Señor, no es por cualquier cosa. Por eso el Señor le dice, cuando los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿por qué razón más podemos gozarnos? Porque somos bienaventurados. A los que padecen de esta forma el Señor les dice bienaventurados. ¿Por qué otra razón? El mismo texto lo dice, porque vuestro galardón es grande. ¿Qué sucedía con los hebreos y con los apóstoles? Amén. Tenía la mirada puesta en algo superior, en algo mejor que estaba por venir. De tal manera que esa esperanza que estaba delante sostenía
lo que ellos estaban sufriendo en ese momento. Y cuando ellos ponían su mirada en esas cosas, ¿qué producía en ellos? No lo producía, sino que avivaba ese gozo. Prendía ese gozo. Prendía el switch y ¡pum! Ajá, veo al Señor sentado a la diestra. Y ellos verán. Estaba lleno del Espíritu. Mientras ellos miraban lo que estaba por delante, la esperanza, el galardón que sucedía con ellos, el fruto del Espíritu se incrementaba y se activaba, se encendía en ellos y producía en ellos gozo en su Señor. Otro ejemplo, Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él galardón. Bien. Ajá. ¿Qué sucede con Moisés? El pueblo estaba en Egipto y había un edicto de que todo niño varón de los hebreos tenía que ser muerto. Faraón tenía miedo de los hebreos porque se incrementaban y se hacían fuertes. Entonces dice: maten a todos los niños varones. Por eso la mamá de Faraón, de Moisés, lo escondió. ¿Y quién la encontró? La hija del Faraón. Y ella la crió. Y dice el versículo 24: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Para nosotros eso hoy no puede sonar muy grande, pero aquellos tiempos, hermanos, ser hijo de la hija de Faraón era un puesto muy alto. Heredero, iba a ser príncipe. ¿Qué sucedía con Egipto? ¿Qué era Egipto? Era el imperio, era la nación más poderosa. No solamente eso, sino la más rica. No solamente eso, sino la nación más grande en cultura también en aquellos tiempos. Y Moisés no tomó esta decisión de niño, sino que dice, hecho ya grande. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo. ¿Y qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija Faraón. ¿Y qué escogió? Ser maltratado con el pueblo de Dios, de gozar de los deleites temporales del pecado. Y dice el versículo 26: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros. Moisés hizo esto, hermanos. Una balanza. En este lugar que pone el nombre de ser hijo de la hija de Faraón, pone en este lugar los deleites temporales del pecado, y pone en este lugar los tesoros de los egipcios, y en este lugar pone el ser maltratado con el pueblo de Dios y las riquezas del vituperio de Cristo. Un hombre natural, ¿qué escogería? Lo natural, ¿sí o no? Por ser natural escogería lo natural. Pero Moisés no era un hombre natural. Por eso el texto dice, 23, por la fe. ¿Qué es lo que tuvo mayor peso de gloria para Moisés? Ser maltratado y el vituperio de Cristo. ¿Y qué sucedió con esa balanza? Arriba. Él vio eso más deseable. ¿Por qué? El texto dice,
versículo 27, la segunda parte. 26, perdón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál galardón? Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo. Por la fe. ¿Qué se sostuvo? Viendo al invisible. Y dice que él vio más deleitoso o más gozoso los tesoros y las riquezas del vituperio de Cristo. Todas esas cosas que le podrían brindar, como el texto dice, como el Señor dice, gozos temporales de pecado, las desechó. ¿Por qué? Porque son temporales. Y él se sostuvo viendo al invisible. ¿Su gozo dónde estaba puesto? En el Señor. No dependió de sus circunstancias, sino del Señor. Y un último ejemplo, hermanos. Hebreos 12, versículo 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, habla de los del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y de qué manera? Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es este Jesús? El autor y consumador de la fe. ¿Y qué es lo que hizo este Jesús para nosotros poner nuestra mirada en Él? El cual, por el gozo puesto delante de Él, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono. ¿Cómo es que sufrió nuestro Señor? Con gozo. Usted dirá, no, pero ahí dice por el gozo puesto delante de Él. Pero vimos en los otros ejemplos que lo que producía gozo presente en nuestros hermanos, ¿qué era? El gozo que estaba puesto delante de ellos. Nuestro Señor sufrió con gozo. Y diremos, ¿no? ¿Cómo podemos hallar gozo en Jesús si estaba en el Getsemaní con su rostro en el piso y sudando como grandes gotas de sangre y su alma angustiada y afligida hasta la muerte? ¿Cómo es que podemos encontrar gozo allí? ¿Cómo es que podemos encontrar gozo? ¿Qué es lo que dijo el Señor acerca de la voluntad de su Padre? Miren conmigo Juan capítulo 4. Todos nuestros hermanos sufrieron con gozo. ¿Y no será verdad también de nuestro Señor? Más aún. Debe ser el ejemplo supremo aún todavía. Porque Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. No lo podemos esconder. Y aquellos que sufrieron con gozo, miren el versículo 34 del capítulo 4. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe. ¿Dónde estaba su alimento? ¿Qué es lo que sustentaba el alma de nuestro Señor? Hacer la voluntad del Padre. Él se complacía en la voluntad de su Padre. He aquí que vengo para hacer todo lo que está escrito de mí en el rollo, decía el Señor. Tú dirás, ¿cómo es que encuentro gozo en el sufrimiento de nuestro Señor? Cuando Él dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino... ¿Qué estaba buscando? La voluntad del Padre. ¿Y qué era la voluntad del Padre para nuestro Señor? Su sustento, su gozo. Y Él sabía que ese sustento y ese gozo lo iba a llevar a la cruz, pero no importaba. ¿Por qué? Él menospreció lo propio porque tenía la mirada puesta en el galardón también. ¿Y cuál era el galardón de nuestro Señor? Ser sentado a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor también sufrió con gozo. Ahora, hermanos, la pregunta para nosotros sería: teniendo también alrededor nuestro tan grande nube,
de hermanos que han sufrido así, ¿cómo es que debemos de sufrir nosotros? Con gozo. ¿Y cómo es que debemos de vivir nosotros? Con gozo. Hermano, nosotros podemos vivir la vida de la mejor manera y nosotros la podemos disfrutar. ¿Por qué? Cristo nos ha salvado. Porque Cristo nos ha salvado. Mientras que los incrédulos viven de una manera perdida, ¿nosotros de qué manera podemos vivir? Gozándonos en el Señor. Mientras ellos están afligidos y entristecidos y sin alegría por sus circunstancias, ¿qué es lo que deben de producir nuestras circunstancias? Gozo, alegría en el Señor. Por eso la Escritura, el Salmo dice, venid, ¿qué dice? A su presencia con gozo. ¿Cuál era el mandato para el pueblo de Israel? ¿Por qué razón vinieron las maldiciones al pueblo de Israel? Por cuanto no le sirvieron con gozo. Ellos podían cumplir los mandamientos, ¿sí o no? Pero al Señor no le interesaba eso. Al Señor le interesaba la disposición del corazón. Por eso les dice a los escribas y fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque para afuera están bien, pero por adentro están mal. Diezman el eneldo y el comino, pero se olvidan de lo importante, de la justicia, de la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin olvidar aquello. El Señor no les está diciendo dejen de diezmar a los escribas y fariseos, sino les está diciendo que lo hacen mal. ¿Por qué? Porque se olvidan de la misericordia, de la fe y de la justicia. Ellos lo hacían externamente, pero el Señor quería que lo que ellos hacían externamente sea una evidencia del interno. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Nuestro servicio y nuestra vida es el servicio a Dios. No interesa lo que hagamos. Todo lo que debemos de hacer debe ser para la gloria del Señor. Estemos en casa, estemos trabajando, estemos en otro lugar, estemos de camino en la calle, todo debe de ser hecho con gozo. Por eso Pablo decía, como entristecido, mas siempre gozoso, siempre. No es que el gozo, hermanos, dependa de nuestras circunstancias, porque si es así, ¿qué va a suceder con ese gozo? Se va a ir. Por eso estos hermanos en la fe y nuestro Señor Jesucristo menospreciaron todas esas cosas, todos sus sufrimientos, porque tenían algo supremo por delante, una esperanza mayor. Y si no estamos sufriendo, hermanos, mayor razón todavía para gozarnos. Y si sufrimos, también mayor razón para gozarnos. Todas las razones tenemos para gozarnos en el Señor. Y siempre regocijaos en el Señor. Sí, os digo, siempre regocíjense en Él, hermanos. Todos nosotros debemos de regocijarnos en el Señor. Sucede algo, gocémonos. Al momento nos vamos a sentir un poco tristes, pero recordemos siempre que hay una esperanza viva para nosotros. No les estoy diciendo que nos riamos y que seamos masoquistas de las cosas que nos suceden, no. Sino que el gozo, hermanos, se mantienen a pesar de esas circunstancias. A estos hermanos le ha de haber dolido, a nuestro Señor le dolió. A Pablo le dolieron los látigos, a Pedro y Juan también, pero su gozo se mantuvo. Cantó salmo, y los hermanos Pablo y Silas, encarcelados, oraron y cantaron cantos. Y está Santiago diciendo: ¿hay alguno alegre? Canta alabanza. Amén. Una expresión más allá de una sonrisa, es la alabanza a Dios. Amén. Es así. El gozo, hermanos, no es una sonrisa de oreja a oreja, porque esas sonrisas pueden ser muchas veces hipócritas.
El gozo, hermanos, es algo que el Señor va produciendo dentro de nosotros y se puede manifestar, sí, con sonrisas, pero también con llanto. Un gozo de que el Señor nos haya mostrado nuestro pecado y lloramos delante de Él, arrepentidos. Y eso es gozo, porque el Señor nos dio. Cuando cantamos alabanzas al Señor también, nos quebrantamos muchas veces y lloramos, pero eso es producido por el gozo. El gozo no es una sonrisa, sino es nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor en todo momento y bajo toda circunstancia. Y debe de mantenerse así. ¿Por qué? Porque no es nuestro gozo, es el gozo del Señor. Miren conmigo Juan capítulo 17. Versículo 13 dice: pero ahora voy a ti, hablándole al Padre, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí. ¿De quién es este gozo, hermanos? De Cristo. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Este gozo, hermanos, no lo producimos nosotros. No es inherente o no nos pertenece. Se nos es concedido y se puede decir que es nuestro, pero no porque nosotros lo hemos generado, porque seamos la fuente o la causa de ese gozo, sino porque el Señor nos lo ha dado. Por eso el Señor dice: para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, para que tengan mi gozo pleno y completo en ellos. Y eso es lo que debemos de buscar, hermanos, tener el gozo del Señor en nosotros. Y debemos de dar gracias al Señor por eso. Si ustedes ven algo en todas las epístolas del apóstol Pablo, cuando él comienza a hablar de las virtudes de los hermanos, ¿qué él dice? Doy gracias a ustedes, hermanos, por su fe y por su amor que se escucha por todo el mundo. No dice eso. Gracias doy a Dios, porque vuestro amor y vuestra fe es conocido. ¿Por qué daba gracias a Dios el apóstol Pablo del amor y de la fe de ellos? Porque el Señor se los había dado. Y sabía que estos hermanos no podían tener gozo, no podían tener amor, no podían tener fe, a menos que el Señor no se los hubiese dado. Cuando oigamos de hermanos que están llenos de amor, llenos de gozo, llenos de fe y llenos de esperanza y llenos del fruto del Espíritu Santo, demos gracias a Dios, no al hermano, porque es Dios quien produjo eso. Un hombre no puede hacer eso, para nada, en ningún término. Es el Señor quien produce eso. Primera de Pedro 4, versículo 12. Y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran... ¿Cuándo es que debemos de gozarnos? Cuando padecemos por Cristo. ¿Queremos ser conformados a la imagen de Cristo, hermanos? Debemos de padecer por Él. Y cuando padezcamos por Él, ¿qué debemos de hacer? Gozarnos. ¿Por qué? Porque cuando Él se ha revelado con gloria, ¿qué vamos a hacer? Gozarnos también. Gozo de principio a fin concedido por el Señor. Y es más allá de lo que nosotros podemos comprender y entender, porque ese gozo se sostiene a pesar de las adversas circunstancias. Sabemos que para los creyentes no hay malas cosas ni malas circunstancias. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A nosotros nos parecen malas al principio, sí o no, adversas, pero luego el Señor nos enseña cómo es que por esas cosas nos va conformando al carácter de Cristo, de tal manera que al final podemos decir: esto fue bueno, porque me ayudó a formar el carácter de Cristo en mí. Hermanos,
Gocémonos en el Señor. Siempre regocijémonos en Él. ¿Qué sucede, hermanos? El mundo, los incrédulos creen que la vida cristiana es la vida más triste, más pobre y más indigna de vivir. Tienen lástima de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos vivido cabizbajos, angustiados o tribulados. No estoy diciendo que no vengan angustias y tribulaciones sobre nosotros, sino, hermanos, que a pesar de esas cosas mostremos a esos hombres que estamos gozosos en el Señor, y que cuando ellos pasen por esas circunstancias, hacerles ver que ellos se entristecen, pero que cuando nosotros pasamos por las mismas circunstancias, nosotros nos gozamos de esas cosas, porque son necesarias para conformarnos al carácter de Cristo. Y ellos se dan de cuenta: oye, ¿cómo es que este hombre puede estar tranquilo y gozoso en eso? Ah, porque tengo mi esperanza en mi Señor. Tú no la tienes, pero yo sí la tengo y me puedo gozar en eso. Esa es la cara que mostramos al mundo. Por eso un hermano amado decía que no hay mayor contradicción que un cristiano triste. No hay mayor contradicción que un cristiano triste, porque todo cristiano tiene el gozo producido por el Espíritu Santo. Así que, hermanos, ejercitémonos en este fruto del Espíritu y gocémonos en el Señor siempre, y pidámosle a Él que nos sostenga ese gozo en nosotros a pesar de las pruebas que Él nos mande, para seguir firmes en la fe, hermanos. Oremos, hermanos. Oh Padre amado, bendito Dios nuestro, gracias, Señor, por tus múltiples misericordias, Señor, por tu fidelidad que es grande, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado de tu bendito Espíritu Santo, el cual mora en nosotros, Señor, y estará con nosotros hasta el día de la redención. Y gracias, Padre, porque Él produce el gozo en nosotros. Oh Señor, capacítanos para sufrir con gozo, Padre. Ayúdanos, Señor, a sufrir con gozo cualquier circunstancia, Señor, cualquier adversidad. Que al mundo, Señor, le parezca locura, Señor, para nosotros es sabiduría, por sufrir por ti con gozo, Señor. Sufrir cualquier cosa con gozo, Padre. Señor, guarda a mis amados hermanos en Cristo. Señor, presérvalos hasta el fin y hazlos perseverar hasta el fin, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y bendícelos, Padre. Tu rostro, Señor, haz resplandecer sobre ellos, para que tu camino, Señor, sea conocido en este país y en todas las naciones, tu salvación, Señor. Todos juntos te puedan alabar, Padre Santo. Tu obra, Señor, sea completa en ellos. Que tú, Señor, habiendo empezado la buena obra, la completes hasta aquel día que tú te manifiestes a nosotros, Padre. Oh Señor, guárdanos hasta aquel día en el cual veremos tu rostro, Señor, y nos gozaremos con gran alegría, Padre. Amén.